Bueno, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Agradecerles primero que todo su asistencia y bueno, destinar este espacio para el aprendizaje de la química ambiental. Me gustaría que me confirmaran, por favor, a través del chat o pueden habilitar también su micrófono. Si están viendo mi pantalla, por favor, les agradezco mucho. Listo, Sí, sí, perfecto. tutora, Muchas sí, gracias. sí, sí, está bien. Perfecto, entonces recuerden si ustedes también desean realizar alguna pregunta, bueno, tienen alguna observación frente a lo que veamos, pueden con total libertad activar su micrófono. El día de hoy, como ustedes saben, regularmente la primera web que realizamos de la fase que inicia, recuerden que hemos iniciado con la fase 4, contaminación del aire. Permítanme, yo aumento el volumen de mi micrófono. En esta fase normalmente arrancamos con una web introductoria que engloba los aspectos que nos permiten desarrollar los pasos 1 al 3, elementos que a ustedes les van a servir mucho para el desarrollo de esta primera parte de la actividad y ya tendremos una segunda web donde profundizaremos en los ejercicios matemáticos relacionados con esta parte de química de la atmósfera o contaminación del aire. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Nauri Castellanos, ya con muchos de ustedes hemos tenido bastante interacción tanto en Skype como en foros. Ahora últimamente con el componente práctico pues también hemos tenido mayor interacción, así que bueno, como les digo, siéntanse en total libertad de hacer sus preguntas y no quedarse con sus inquietudes, ¿listo? Bueno, entonces nada más a manera de recordatorio les comparto algunas fechas que ya están publicadas en el curso virtual y han sido publicadas desde el inicio de nuestro periodo académico. Vamos avanzando en nuestra fase intermedia. Como ustedes ven, estamos en, bueno, aquí es fase 4, ¿no? Estamos en la fase 4, desarrollando simultáneamente fase 5, que corresponde al componente práctico del curso. Y con ello pues damos finalizado nuestro curso de química ambiental con una prueba final que se desarrollará terminada esta actividad. ¿Listo? Entonces, importante que vayamos reuniendo todos esos elementos. Más adelante, después de esta fase 4, tendremos alguna otra web conferencia de repaso general de conceptos para que a ustedes les vaya muy bien en su prueba final. Aunque realmente pues el grupo de química ambiental es un grupo bastante juicioso, debo decirlo, de 135 estudiantes. En la fase 3 tuvimos una entrega de trabajos por parte de 120 estudiantes, todos muy diversos, así que bueno, pues esta semana me encontraré en la evaluación de la fase 3 y espero que ya la siguiente semana tenemos proyectada la finalización de la calificación para el día martes, ustedes ya tengan sus calificaciones en el sistema. ¿Listo? Bueno, buenas noches para los que se van conectando. Recordarles que entonces el próximo jueves 22 de abril vamos a tener nuestra segunda webconferencia denominada Aplicación de parámetros y evaluación de métodos de control. Allí abordaremos el paso 4 de nuestra actividad. Recuerden que el paso 4, en analogía con las otras fases de nuestro curso, está conformado por 4 ejercicios. Vamos a profundizar en ellos de tal manera que aquellas dudas que ustedes tengan toda vez que hayan desarrollado sus ejercicios las vamos a resolver en nuestro CIPAS. Vamos a hacer un único CIPAS, vamos a hacer un CIPAS el día martes 4 de mayo. Recuerden que la entrega de nuestra actividad va a ser hasta el día viernes de esa misma semana, así que tendremos un CIPAS destinado a resolver inquietudes. Todas las inquietudes que ustedes tengan derivadas del desarrollo de sus ejercicios que habremos abordado en la próxima web, vamos a resolverlas en este CIPAS. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, hoy vamos a hablar básicamente algunas recomendaciones generales para nuestra fase 4 y vamos a hablar de algunos aspectos teóricos de la contaminación del aire que serán elementos para el desarrollo de los pasos 1 al 3. Bueno, sé que muchos de ustedes ya han ingresado al campus virtual, ¿sí? Al curso para esta fase. Yo les recomiendo que no dejen de generar sus participaciones. Es importante que vayan generando allí las participaciones que se solicitan en la guía.
para evitar más adelante que se les acumule el trabajo, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir compartiendo sus avances, yo les iré generando mis comentarios y a la par ustedes pueden ir desarrollando esos comentarios. El consejo es que no dejen la actividad para la última semana. Entonces, recuerden que tenemos un material de estudio muy valioso que se ha compartido desde el inicio de la actividad, es nuestro módulo de estudio de química ambiental. Allí ustedes también encuentran elementos importantes para el desarrollo de esta tarea, así como también los textos que aparecen en el entorno de conocimiento para la unidad 3. Recuerden que estamos en la unidad 3, fase 4. La fecha final de la actividad es el día viernes 7 de mayo. Tengan presente esta fecha, viernes 7 de mayo, 11:55 p.m. Algo importante y es que ustedes saben, estamos desarrollando nuestro componente práctico de forma simultánea. Pensaríamos que es más trabajo, pero ojo, ustedes se dieron cuenta y tuve muchísimos estudiantes que participaron activamente el día del componente práctico. En la sesión de componente logramos explicar la metodología, las temáticas y a su vez realizar el informe correspondiente. Muchos de ustedes incluso me llegué a quedar hasta las 11 de la noche revisando trabajos y compartiéndoles retroalimentaciones el sábado pasado. Me entregaron el trabajo de forma completa, quizás faltando algunas conclusiones y objetivos. Yo les recomiendo que para el componente práctico no dejen de asistir a las sesiones para que avancen allí, desarrollen su trabajo en ese momento, no se les acumule el trabajo y bueno, pues también podamos interactuar en ese espacio. Entonces los espero, ya saben, el próximo sábado, por ahí les envié el recordatorio para nuestra segunda práctica virtual. Nos encontramos en el momento intermedio, recuerden que ya está habilitado el foro de la fase 4. En este foro, denominado Desarrollo de la Actividad, ustedes van a encontrar el formato de entrega de la fase 4. Les invito a descargarlo. Listo, formato de entrega fase 4, lo descargan desde el foro directamente y desde allí también, si ustedes en este momento tienen abierto su campus virtual, los invito también a que generen su participación con respecto a la primera parte de la actividad. Es decir, van a indicar cuál es el departamento en el que ustedes se encuentran, el sector industrial que han elegido y la industria. Tengo algunos estudiantes que en cada una de las fases ha cambiado de sector industrial a industria. Lo pueden hacer. ¿Esto para qué? Para poder diversificar la búsqueda que ustedes están realizando de estos temas de contaminación atmosférica, en este caso contaminación del aire, lo pueden hacer, o bien si quieren sacarle provecho al tema que han venido trabajando, pueden seguir trabajando sobre el mismo sector industrial e industria. Listo, perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Por aquí comentas. Si somos juiciosos, se logra hacer el informe el mismo día. Exactamente. Podemos sacar adelante los informes y que no se nos acumule el trabajo del curso. Entonces, recuerden, vamos a tener 4 pasos, muy similar a nuestras fases previas. Paso 1, se les recomienda revisar el anexo 1. Recuerden que vamos a tener, en este caso, pues la guía de actividades. Vamos a tener un anexo donde ustedes van a encontrar sector industrial e industria. Todavía he venido corrigiendo algunas industrias que me han indicado que no están relacionadas como tal a una actividad en ese sector industrial, sino por ejemplo a una empresa. Recuerden que aquí no relacionamos una empresa con razón social, sino que la industria hace referencia a una actividad. Entonces aquí hay un ejemplo: departamento donde se encuentra, por ejemplo, Antioquia, sector industrial, industria manufacturera, y dentro de ese sector industrial, la industria, que bien se podría elegir entre muchas otras, es la producción industrial de textiles. El objetivo es evaluar cuál es el impacto de esta industria sobre la contaminación del aire, qué normativas se están llevando a cabo por parte de esa industria para evitar que se lleva a cabo esta contaminación o para tratar de disminuirla. ¿Cuáles son los residuos que genera esa industria? Es importante que ustedes se empapen de toda esta información y como son industrias en cada caso muy diferentes, les recomiendo también que lean la normatividad relacionada con la contaminación del aire. Hoy tuve la oportunidad de compartirles en los foros 4 resoluciones importantes del IDEAM para que ustedes las tengan a la mano, puedan consultarlas y vean las repercusiones de esas industrias en sus diferentes departamentos. Entonces les invito también a consultar el material que se comparte en el foro.
Listo. Con respecto al paso 2, muy pocos estudiantes me han compartido el avance. Entiendo que es la primera semana, sin embargo, les invito a que vayan realizando el paralelo que permite identificar las causas y efectos de la contaminación del aire provocada por la industria elegida. Aquí ustedes van a incluir los cambios físicos y los agentes que impactan al recurso. Es decir, lo primero que van a hacer en ese paralelo es una lluvia de ideas. ¿Sí? Esa lluvia de ideas me indicará qué búsqueda han realizado ustedes, cuáles son los diferentes elementos que van a utilizar en su diagrama de causa y efecto, en el diagrama de Ishikawa, empleando como insumo esa lluvia de ideas. Entonces, en eso consiste el paso 2. El paso 3 tiene que ver con el diseño de una posible alternativa. Lo vamos a manejar de forma muy similar que las fases 2 y 3. Vamos a realizar un mapa conceptual de juicios de valor. Recuerden que vamos a tener tres elementos bien importantes, o sea, aquí a partir de esta búsqueda bibliográfica, ustedes ya van a poder intervenir, ¿sí? Ya van a poder generar alternativas de solución al problema de contaminación del aire provocado por esa industria. Entonces, en esos juicios de valor que vamos a tener en cuenta en nuestro mapa conceptual, recuerden, en el juicio contextual vamos a describir el estado actual de la problemática estudiada. Importante que ustedes citen referencias. Cuando me escriben, por ejemplo, un texto, ¿sí? Y no han citado ninguna referencia, y se observa que es un texto que realmente surge, sí, de la interpretación de la lectura, pero no tiene una investigación, yo les recomiendo, por favor, que citen sus ideas, también, bueno, que citen los documentos que consultan, que alimenten ese juicio contextual. Es importante que hagan un buen trabajo aquí. Y con respecto al juicio categórico, este debe responder al estado deseado del problema estudiado. Aquí ustedes ya van a poder proponer alternativas acerca de la contaminación del aire provocado por esa industria. Entonces también les invito a consultar la normatividad existente. Parte de esa normatividad se las he compartido en el foro para que puedan hacer un buen juicio categórico. Y en el juicio instrumental, pues básicamente vamos a mencionar cómo llegar al estado deseado. Y esto lo logramos mediante dos métodos químicos que permitan generar un control de la contaminación. Esto es lo que vamos a tener en cuenta para el juicio instrumental. Para el paso 4, que es la aplicación de conceptos, entonces yo les recomiendo aquí que den una lectura de los ejercicios que deben desarrollar. El primero es una descripción de los métodos indicados en el paso 3, en el juicio instrumental. Aquí ustedes van a hablar de las ventajas y las desventajas de esos dos métodos químicos elegidos. En el ejercicio 2 vamos a tener un ejercicio de gases relacionado con la química de la atmósfera. Aquí pues yo les voy a proporcionar el día lunes la información para el desarrollo de estos ejercicios. Les compartiré información a cada estudiante, le voy a asignar 3 gases, el porcentaje de participación de ese gas en la atmósfera y el volumen de aire, ¿sí? También lo voy a asignar aquí para que podamos realizar un ejercicio relacionado con el tema de gases y cuantificación de moléculas de ese gas en un volumen de aire. En el ejercicio 3 vamos a hacer un ejercicio relacionado con el monitoreo de formación del dióxido de azufre. Para ello, pues les voy a compartir unas moléculas de cada tipo de gas y vamos a revisar pues el monitoreo de formación de CO2 en ese volumen de gas. También les compartiré los datos correspondientes el día lunes. Y para el ejercicio 4, ustedes en la guía van a encontrar 5 incisos, A, B, C, D, E, de los cuales van a tener que elegir uno. Este ejercicio 4 está relacionado con la cantidad de residuos quemados en una zona metropolitana del país. Allí vamos a calcular el volumen de emisión y participación de algunos gases de efecto invernadero. Entonces los invito a que por favor revisen este ejercicio 4 y desde ya vayan indicando en el foro el literal que vayan a desarrollar para que no se vaya a repetir después entre sus compañeros. ¿Listo? Esto lo podemos hacer desde ahora. Recuerden, el día lunes 19 de abril compartiré los datos para el desarrollo de los ejercicios en el foro de la fase 4
Y dentro de 8 días realizaremos una webconferencia en torno a estos ejercicios, dedicada exclusivamente a la forma y metodología de desarrollo de estos ejercicios, para lo cual espero hayan avanzado significativamente en el mapa de juicios de valor y en el diagrama de Ishikawa. Bueno, entonces, pues vamos a empezar con algunos conceptos bien interesantes e importantes que les van a permitir a ustedes tener un conocimiento de la química atmosférica. Recuerden que el objetivo de nuestro curso de química ambiental es poder entender la composición química y las diferentes interacciones que hay entre las sustancias que están presentes tanto en el suelo, en el aire y en el agua. Debemos tener en cuenta que en la química atmosférica estudiaremos los fenómenos químicos que tienen lugar en la atmósfera y la composición química de dicha atmósfera. Déjenme colocar aquí el puntero láser como para que ustedes vean un poquito mejor lo que les vaya indicando. Entonces, bueno, debemos tener en cuenta que alrededor de nuestro planeta, ¿sí? Aquí tenemos el planeta Tierra, alrededor de nuestro planeta, nosotros vamos a observar una capa, que en este caso pues va a ser la capa denominada atmósfera. Entonces, alrededor de nuestro planeta y formando parte del mismo existe una capa relativamente delgada. Esa capa está constituida por una mezcla de materiales gaseosos y se denomina atmósfera. La palabra atmósfera viene del griego atmos, que significa vapor y que comúnmente pues conocemos como aire. Entonces la atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. Esa atmósfera está estratificada y ahorita vamos a ver la composición de esos estratos para que podamos entender cuál es la función de cada uno de ellos. La atmósfera se extiende hasta unos 1000 kilómetros. Se sabe que los primeros 15 kilómetros que conforman esta capa atmosférica representan la troposfera y es en ellos donde se encuentra el 95% de los gases que la componen. Bueno, parte de ellos se encuentran en la troposfera y una pequeña parte se encuentran en la segunda capa, que es la estratosfera. Pero estamos hablando que básicamente en los primeros 20.000 kilómetros, en los primeros 15.000 kilómetros podemos llegar a encontrar el 95% de los gases que componen la atmósfera. Entonces, bueno, debemos tener en cuenta que nuestra atmósfera, como les comenté, está estratificada. Si nosotros evaluamos desde la superficie terrestre, la capa más cercana y que hace parte de la atmósfera, la capa más cercana a la superficie terrestre es la troposfera. Esa troposfera se encuentra de los 0 metros a los 12 kilómetros. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de su dimensión. Su espesor varía entre los polos en temperaturas que van de -60 hasta 50 grados centígrados aproximadamente, y es en esta zona de la troposfera donde ocurren diferentes fenómenos meteorológicos, como por ejemplo las nubes, la lluvia, algunas precipitaciones, entre otros. Listo, importante que tengamos en cuenta esta capa donde ocurren varios procesos que vamos a ver ahora y que son determinantes para poder explicar la contaminación del aire. Sigue la capa atmosférica denominada estratosfera. Esta puede llegar hasta los 50 kilómetros de altitud. Esta tiene una temperatura que oscila entre los aproximadamente menos 50 grados centígrados hasta 70 grados centígrados. En esta zona de la estratosfera decimos que es la zona próxima a la capa de ozono. Y la estratosfera pues se caracteriza por ser prácticamente como un bloqueador solar que impide que la radiación ultravioleta pase directamente a la superficie terrestre, precisamente porque es en esta capa donde se encuentra el ozono. Seguimos con la mesósfera. Esta se extiende aproximadamente hasta los 90 kilómetros aproximadamente. Su temperatura disminuye de forma progresiva hasta -80 grados centígrados, esto derivado de los procesos químicos que se llevan a cabo aquí en esta zona de la mesósfera. Y por último tenemos la ionosfera, que de acuerdo con su nombre decimos que debido a la alta energía que tiene esta zona de la atmósfera, tenemos la formación de iones.
Recordemos que los iones normalmente son átomos o moléculas con carga que se pueden encontrar en esta zona de la atmósfera precisamente debido a las altas temperaturas y altas energías. Esta se extiende hasta los 600 kilómetros de altitud, es la que nos conecta con el espacio y su temperatura aumenta de forma progresiva hasta los 2000 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esa división estratosférica de la atmósfera. Entonces, aquí quiero que ustedes vean las zonas de la atmósfera más cercanas a la superficie terrestre. Hablábamos de la troposfera, que se extiende aproximadamente hasta los 12 kilómetros de altitud, y la estratosfera. ¿Qué características tienen cada una de estas dos capas? Por ejemplo, la troposfera, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, podemos decir que de acuerdo con sus características, pues forma una capa turbulenta. Normalmente en la troposfera es donde encontramos la mayor cantidad de los gases que conforman la atmósfera, por eso se forman capas turbulentas, hay nubes, se mueve el viento y tienen lugar fenómenos meteorológicos también. Decimos que solo en esta zona el aire de esta parte es un aire respirable. ¿Sí? Tiene el porcentaje de oxígeno, y ahorita lo vamos a ver, el porcentaje de oxígeno que necesitamos para poder respirar. En esta zona de la estratosfera se dice que es una zona muy tranquila. Aquí ya tenemos una disminución del contenido o porcentaje de gases de la atmósfera. En esta capa se encuentra el ozono, que es nuestro bloqueador solar de la Tierra, es el que impide el paso de la radiación ultravioleta, y el ozono, bueno, actúa como filtro de las radiaciones solares. De ahí la importancia de esta capa de la estratosfera, y ahorita vamos a ver el gran daño que estamos haciendo precisamente a esta zona donde se encuentra la capa de ozono debido a la producción de diferentes sustancias químicas. Entonces, bueno, aquí tenemos la distribución en porcentajes de la composición química de la atmósfera. Listo, creo que por aquí Janet está levantando la mano. ¿Quieres decir algo, Janet? Por ahí vi que alguien levantó la mano. Recuerden que también pueden hacer sus comentarios en el chat, ¿listo? O complementos. Bueno, entonces, de ese 100% de gases que constituyen la atmósfera, tenemos el nitrógeno, que constituye un 78%, tenemos el oxígeno, que constituye el 20,9%, ¿sí? Y ese otro 1% está integrado por otros gases en pequeñas cantidades, como por ejemplo el argón, ¿sí? Que es un gas noble, un gas inerte. Tenemos otros gases donde también pues, hacen parte algunos gases de efecto invernadero, como, bueno, ustedes conocen algunos de los gases de invernadero, igual aquí los podemos mencionar dentro de estos otros gases. Y tenemos también el dióxido de carbono, que de hecho también se considera un gas de efecto invernadero. Sabemos que otros gases integran este 0,17%. Recuerden que tenemos también gases azufrados. El azufre, profe. Ajá, en su forma de óxido también. Dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, Nitrógeno, metano. el metano, correcto. Por aquí William nos escribe metano. Incluso el vapor de agua se ubica dentro de este porcentaje de otros gases. Podríamos decir entonces que si tomamos ese 99%, ese 98,9% del aire, decimos que de ese 98,9% tenemos que 4 partes son nitrógeno y una parte es oxígeno. Esta es la distribución de porcentajes que tenemos. El oxígeno es el que brinda las características a esa mezcla gaseosa para que tengamos el aire que respiramos. Y decimos entonces que todos estos gases conforman la atmósfera. De esa manera podemos definir que la atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra. Listo. Buenas noches, Karen, no te preocupes. Ya hemos avanzado un poquito, pero vamos empezando en la parte teórica.
Entonces, importante que entendamos cuáles son los procesos químicos que se llevan a cabo en la atmósfera y aquí hay unos conceptos claves que ustedes como futuros ingenieros ambientales deben manejar en relación con la explicación de esos procesos químicos que ocurren en esta capa de la Tierra. Entonces, para poder describir los principales procesos químicos que ocurren en la atmósfera necesitamos 5 conceptos. El primero de ellos es la constante de Planck. La constante de Planck se representa como H y esta hace parte de una fórmula muy importante que describe la energía fotónica o la energía de los fotones. Esa energía de los fotones, ¿sí? Recordemos que los fotones son cuantos de energía, ¿sí? Y la luz consiste en pequeños paquetes de energía denominados fotones. Esa energía se describe como la constante de Planck por la frecuencia, ¿sí? Hablamos de la frecuencia que tiene esa radiación que ingresa a la Tierra, entonces decimos que esta energía pues relaciona la constante de Planck, que normalmente tiene un valor, en esta ocasión pues no lo vamos a emplear, pero ese valor es una constante que equivale aproximadamente a 6,62 por 10 a la menos 34, de hecho es un valor muy pequeño, joules por cada segundo. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante esta constante de Planck y esta energía? Esta energía lumínica, esta energía que proviene del Sol, es la mediadora de diferentes procesos en la Tierra. Entonces, por ejemplo, un proceso de oxidación, llamado también proceso de combustión, que de hecho se lleva a cabo en los procesos de compostaje, es la oxidación del metano. Entonces, tenemos que la oxidación del metano, así como la oxidación de cualquier hidrocarburo, como por ejemplo derivados del petróleo, como la gasolina, por ejemplo, el gas propano con el que preparamos nuestros alimentos, entre otros, producen dentro de estos procesos de combustión completa dióxido de carbono más agua. Pero para ello necesitamos una fuente de energía. ¿Listo? Entonces se produce dióxido de carbono más agua. Para llegar a esos procesos debemos tener en cuenta que las moléculas reaccionantes pues necesitan de esa fuente de energía. ¿Qué pasa aquí? Normalmente cuando nosotros tenemos una reacción química, cada reactivo por aparte va a tener una reacción inicial. Cuando le suministramos energía, estamos adicionando fotones o cuantos de luz. Eso nos va a permitir que esos reactivos, que aquí podemos denominar como A, supongamos que nuestros reactivos están reunidos desde esta letra, la letra A, vamos a tener una serie de intermediarios de reacción, compuestos intermediarios, inestables, pero de alta energía, ¿sí? Que van a lograr un estado de energía final llamado también estado electrónico excitado. Así se le llaman a estos estados electrónicos cuando hay una absorción energética y un aumento de energía. Nosotros decimos que entonces esta energía que relaciona la constante de Planck y la frecuencia es conocida como energía de transición. Esta que ustedes ven aquí abajo es una energía de transición y consiste en la energía final que adquieren estos átomos cuando reaccionan menos la energía inicial, es su estado inicial no reaccionante, va a ser igual a la constante de Planck, en este caso, pues también lo podemos relacionar por la frecuencia, ¿no? Esto también, digamos, es básicamente lo mismo, F o V podemos relacionarlo como la frecuencia dentro de esta fórmula y es la que representa la energía de esos cuantos de luz que vamos a emplear en nuestro proceso químico. Otro concepto importante es la radiación ultravioleta. Recordemos que la radiación ultravioleta es la radiación emitida por el sol y fuentes artificiales, ¿no? Como por ejemplo las camas bronceadoras, pues también generan radiación ultravioleta. También hay fuentes artificiales de esa radiación. Esta participa predominantemente en las reacciones fotoquímicas. Las reacciones fotoquímicas, de hecho, son las que se llevan a cabo tanto en la troposfera como en la estratosfera y de ellas depende en buena parte estos problemas de contaminación ambiental y lo vamos a ver más adelante.
Otro concepto bien importante que debemos entender cuando hablamos de reacciones fotoquímicas que ocurren en la atmósfera es el concepto de estado excitado. Entonces, ese concepto está asociado con el producto de una reacción fotoquímica y puede resultar con un exceso de energía electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, bueno, no tengo, recuérdenme cuál es el nombre de esta molécula, o tres, que de hecho, pues, Ozono. con seguridad, ajá, Ozono, profe. correcto, sí. Ozono, correcto. Por aquí Yuri también nos está hablando, ajá. Entonces, nos está escribiendo. Entonces, claro que sí. Entonces, el ozono puede reaccionar con esa energía ultravioleta, esa energía proveniente de la radiación ultravioleta, para producir, o con esto, elementos, o para este caso particular el oxígeno, aquí le colocamos un asterisco que nos indica que es un oxígeno que se encuentra en estado excitado, es decir, oxígeno con alta energía más oxígeno bimolecular, que es el que normalmente encontramos en la mezcla de aire, es el que respiramos, pero tengan en cuenta, por favor, estos elementos con estado excitado porque debido a su alta reactividad son los que median muchas reacciones químicas que ocurren en las diferentes capas de la atmósfera. ¿Listo? Entonces no perdamos de vista este asterisco que va a estar por allí presente en algunos elementos. Bueno, ese concepto de estado excitado nos lleva a otro concepto fundamental en química ambiental, que es el concepto de radicales libres. Quizás ustedes han escuchado este concepto de radicales libres porque también incluso está asociado al metabolismo. Sí, de hecho por allí se dice en esta parte de radicales libres que son sustancias inestables. ¿Por qué? Porque tienen un electrón desapareado, ya lo vamos a ver y ya les explico qué relación tiene también esta parte de radicales libres con el metabolismo. Entonces, corresponden a especies químicas con un electrón no apareado. Normalmente los electrones siempre se ubican en parejitas, para poder completar un octeto estable. Quizás ustedes recuerdan por allá en química general cuando hablábamos de la ley del octeto, hablábamos de que los electrones tratan de estar en parejita, en estados apareados. Sin embargo, estos radicales libres me indican que, por ejemplo, un oxígeno que se encuentra en un estado de alta energía puede reaccionar con el agua, con el vapor de agua, por ejemplo, que esté presente en la atmósfera, para producir dos radicales libres. Quiero que ustedes vean aquí que estamos simbolizando el radical libre como un electrón desapareado. Ojo, es diferente. Digamos, este signo a este otro, ¿no? Entonces, este punto me está indicando que este grupo OH, que es un grupo hidroxilo, tiene un electrón desapareado, formando en este caso dos radicales libres. Si ustedes observan, dos radicales libres formados a partir de un oxígeno con alta energía, capaz de reaccionar con el agua. Realmente disociar el agua no es un proceso fácil, es un proceso que requiere de mucha energía y se puede lograr con el oxígeno de alta energía. ¿Listo? Otro concepto también muy relevante, que pues es el último que vamos a abordar en esta partecita para entender un poquito los procesos químicos que se llevan a cabo en la atmósfera, es el concepto de tercer cuerpo, que corresponde a una molécula. Quiero que ustedes vean esta reacción, ya que hablamos de un tercer cuerpo que vamos a denominar como M, corresponde a una molécula que generalmente, bueno, puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, participa en reacciones absorbiendo la energía liberada y evitando de esta manera que la molécula del producto de la reacción se descomponga. ¿Cómo así? Ese tercer cuerpo, por ejemplo, va a permitir que la energía o la alta energía de este oxígeno, que pues como ustedes vieron, pues es un oxígeno de estado excitado, lo que hace es que este oxígeno reaccione con el oxígeno bimolecular para producir ozono, que es una molécula más estable, y esa energía liberada es absorbida por ese tercer cuerpo, de tal manera que este se queda aquí con el asterisco. Ese tercer cuerpo adquiere una alta energía en estas reacciones de fotoquímica y tenemos la producción de ozono. Listo. Entonces,
Estas reacciones fotoquímicas, ya vamos a ver la importancia que tienen a nivel de la atmósfera, son reacciones inducidas por la luz, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora. Son reacciones inducidas por la luz que me conducen a estados excitados de energía. Incluso en algunos casos, esos estados excitados de energía con la interacción con otras moléculas producen radicales libres. Ojo, estas reacciones, por ejemplo, les decía, se pueden llevar incluso en el cuerpo humano. Evidentemente, pues ya aquí serían provocadas por otras fuentes de energía, pero normalmente la presencia de radicales libres, que son estas moléculas, estos átomos o moléculas que les mostraba aquí que tienen un punto, ¿no? Que simboliza un electrón desapareado, en el organismo, por ejemplo, causan envejecimiento, pueden causar alteraciones del ADN, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, también pueden causar diabetes, aumento del colesterol malo e incluso también cáncer. Entonces, la presencia de radicales libres en el organismo por efecto del metabolismo y del oxígeno que hace parte del cuerpo, pueden desencadenar reacciones adversas. Asimismo, en la atmósfera, esos radicales libres, que son pues básicamente fragmentos muy inestables, pueden generar reacciones muy desfavorables, como por ejemplo la descomposición del ozono, que es lo que vemos normalmente como la destrucción de la capa de ozono. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué es lo que pasa en la formación de estas reacciones o productos de reacciones fotoquímicas? Nosotros tenemos una molécula en estado basal. ¿Qué quiere decir en estado basal? Sus electrones se encuentran, en este caso, apareados. Aquí estoy representando dos electrones en forma de flechas, flecha arriba, flecha abajo. Básicamente estoy representando dos electrones. Cuando suministro energía ultravioleta, lo que estoy haciendo es llevando a esos electrones a estados de mayor energía. Entonces, si ustedes ven acá, un electrón queda en su estado basal, en un estado de menor energía, y por absorción de energía, el otro electrón sube a un estado de energía mayor, que es precisamente la forma en que estamos representando aquí este producto, a través de este asterisco. Entonces, este significa, o este se denomina, estado electrónico excitado o de singulete. Así se denomina y lo van a ver ustedes más adelante, quizás en algunos otros espacios o cursos de química ambiental. Sí, Enrique, en un ratico ya, en unos 10 minuticos pasamos la lista de asistencia. Listo, entonces, ¿cómo se pueden desactivar esos estados de alta energía? Ya vamos a asociarlo a procesos que ocurren en la atmósfera. Estos mecanismos se pueden desactivar por liberación de calor. La liberación de energía me conduce a estados pues de menor energía, entonces sería la forma de desactivar estos estados excitados. También a partir de la emisión de un fotón. Generalmente la emisión de un fotón en una sustancia puede generar fluorescencia. Aquí pues les coloco una imagen de la fluorescencia, pues es un tipo de luminiscencia que caracteriza las sustancias que son capaces de absorber energía. Y también otro fenómeno que es la fosforescencia. Esta fosforescencia es un fenómeno en el cual algunas sustancias tienen la propiedad de absorber energía y almacenarla. Otra forma de desactivar estas moléculas en estados excitados, pues es básicamente con la liberación de un electrón. Se lleva alguna reacción fotoquímica donde se libera un electrón y entonces esa molécula, como ha perdido energía, pues adquiere una carga positiva. ¿Sí? Recuerdan ustedes cuando hablábamos de cationes, entonces adquieren una carga positiva porque ha perdido energía o ha perdido electrones, y lo mismo puede ocurrir con el oxígeno. El oxígeno, cuando tiene un estado de alta energía o estado singulete, entonces se puede disociar en dos radicales, dos átomos de oxígeno como radicales libres. Listo, entonces aquí pues ya nos acercamos al concepto que necesitamos para hablar de contaminación atmosférica. Entonces, bueno, les comentaba cuando tenemos, por ejemplo, nitrógeno en estado excitado, pues la liberación de un electrón puede formar iones y este proceso precisamente es el que se lleva a cabo en la ionosfera, ¿sí?
La formación, generalmente en la ionosfera pues tenemos una zona de alta energía, de altas temperaturas, entonces tenemos muchas moléculas que tienen este estado singulete, se llama, y liberan electrones y a su vez también liberan iones positivos. Entonces son procesos que ocurren en la ionosfera. Y también, entonces, derivado de estos procesos de fotoionización, se pueden formar radicales libres, como por ejemplo en este caso, se pueden formar entonces dos moles de nitrógeno, ¿sí? Y tenemos aquí radicales libres por un proceso de descomposición. Estos elementos, estos radicales libres, son muy reactivos y también altamente peligrosos. Entonces, para concluir, ¿qué es un radical libre? Entonces se define como un átomo o una molécula que presenta uno o más electrones desapareados. Eso es un radical libre. Permítanme adelantarme aquí un poquito. Entonces, bueno, ya ustedes vieron algunas características que nos llevan a la formación del ozono. Recordemos que el ozono lleva por fórmula O3, esa es la fórmula de la molécula de ozono y esta se encuentra fundamentalmente en la estratosfera. Se almacena en la estratosfera y es la molécula que permite detener el paso de la radiación ultravioleta hacia la Tierra y de esta manera permitir que tengamos un ambiente en el que se pueda vivir. Entonces, tenemos que la concentración de ozono en la atmósfera es aproximadamente de 0.25 partes por millón, es decir, una parte de ozono por 4 millones de partes de aire. Este ozono, esta concentración es suficiente para absorber la radiación ultravioleta y proteger la vida sobre la Tierra. Quiero que ustedes vean esta imagen que es tomada por el avión ER-2, se denomina así, el avión ER-2 de la NASA. Podemos ver aquí una capa azul. Esta es la capa de ozono estratosférica, es así como esta capa se puede visualizar y pues ya vamos a ver por qué pues esta capa está perdiendo pues básicamente su concentración de ozono. Debemos tener en cuenta que la radiación ultravioleta, que hace parte del espectro electromagnético, es esa radiación que tiene una longitud de onda que va de 400 nanómetros a 280 nanómetros. Parte de ella pasa selectivamente hacia la superficie terrestre y parte de ella se queda retenida en la estratosfera e irradiada nuevamente al espacio. Listo. Entonces, quiero que ustedes vean cómo se lleva a cabo la formación de ozono en la atmósfera. Nos vamos a centrar aquí en este esquema que ustedes ven acá. Entonces podemos ver cómo la molécula de oxígeno absorbe energía ultravioleta y forma dos radicales libres. Esos radicales libres son muy inestables, por lo que van a tratar de reaccionar con otra molécula de oxígeno. Si ustedes observan de la reacción de ese oxígeno como radical libre y el oxígeno bimolecular, se genera el ozono. ¿Sí? Asimismo, pues este proceso va a ocurrir con otras moléculas y radicales libres para producir el ozono. Entonces, quiero que hasta aquí tengamos claro la importancia del ozono en la estratosfera. ¿Listo? En la estratosfera, como ustedes ven, es una capa bloqueadora muy importante y muy relevante para la vida en la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está provocando la destrucción de la capa de ozono? Y aquí ya empezamos a hablar de procesos de contaminación del aire. Lo que provoca la contaminación, la destrucción de la capa de ozono es la presencia de compuestos hidrocarbonados, en este caso compuestos a base de carbono, que tienen en su estructura átomos de flúor y átomos de cloro. Este tipo de moléculas se conocen como compuestos clorofluorocarbonados, ¿sí? De hecho, se encuentran como CFCl3 o CFCl2. Aquí ustedes pueden ver en esta molécula el átomo central está integrado por el átomo de carbono. Estos átomos de color negro en esta representación son átomos de cloro y este átomo rojo, ¿de qué será? ¿Será un átomo de qué en esa estructura? Igual que en esta.
¿De qué creen que sea? Carbono. De radiación ultravioleta. Recuerda que es un átomo. Este átomo rojito, ¿a qué elemento pertenecerá antes de que sea irradiado por la radiación ultravioleta? Este sería, ojo con esto, sería un átomo de flúor. Recuerden que la estructura Cl3, perdón, sería carbono en el centro. Aquí tendríamos cloro, 1, 2, 3 átomos de cloro, y este átomo rojo sería un átomo de flúor. ¿Listo? En esta representación. Quiero que ustedes sigan los átomos que hacen parte de la molécula. Ahora sí, la radiación ultravioleta puede llegar a impactar estas moléculas de clorofluorocarbonados. Estas moléculas pues se derivan de, bueno, de diferentes procesos que son conocidos por ustedes y que seguro están revisando también en las industrias que escogieron. ¿Dónde se generan estos clorofluorocarbonados? Por ejemplo, en la producción en frío, en la industria frigorífica, hacen parte de los refrigeradores domésticos, del aire acondicionado, ¿sí? Ahí encontramos estos CFCs, así se denominan. También los encontramos en la producción de plásticos, en la producción de poliuretano y poliestireno, son sustancias muy efectivas para la síntesis de estos compuestos, en algunos casos se utilizan incluso como disolventes, y también en la producción de aerosoles. Aerosoles utilizados en la industria alimentaria, en cosméticos, también como insecticidas y pinturas. En todas estas sustancias encontramos los clorofluorocarbonados y actualmente surge una preocupación por la alta concentración. Estas moléculas son capaces de llegar a la estratosfera y esto es muy grave porque al llegar a la estratosfera van a, en este caso, van a recibir la radiación ultravioleta y van a generar radicales libres de cloro, que son muy peligrosos porque son sustancias muy reactivas, inestables, que pueden reaccionar con el ozono, que es fundamental para impedir la radiación ultravioleta, el paso de la radiación, y generar, por ejemplo, moléculas de oxígeno, radicales de oxígeno que reaccionan con esos radicales de cloro y formar una sustancia altamente nociva que es el monóxido de cloro, que es el que está destruyendo la capa de ozono. Asimismo, este monóxido de cloro pues va a generar más radicales libres de cloro que van a generar una cadena de reacciones. ¿Listo? Entonces de ahí pues digamos, la incidencia que tienen los clorofluorocarbonados en la capa de ozono. Listo, entonces pues aquí ya vamos cerrando algunos conceptos. Tengamos en cuenta qué es la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es básicamente la alteración de las características químicas, físicas y biológicas del aire en cantidades suficientes para producir en forma directa o indirecta efectos nocivos a los humanos, a los seres vivos o a los bienes del hombre. Entonces, ¿qué tipo de contaminantes encontramos? Y esto es muy importante para su lluvia de ideas, para que lo tengan en cuenta, ya que hace parte de algunas de las actividades que ustedes han escogido. Encontramos algunos contaminantes primarios de tipo natural, como por ejemplo procesos erosivos, los incendios forestales y la actividad volcánica. A partir de los procesos erosivos, pues nosotros tenemos la producción de polvo y de microorganismos que inciden sobre la contaminación atmosférica, incendios forestales que van a generar cargas de dióxido de carbono y dióxido de azufre, y la actividad volcánica que puede generar, por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de azufre, amoníaco y cenizas. Y tenemos algunos contaminantes primarios artificiales. En este caso, para este tipo de contaminantes tenemos los contaminantes artificiales móviles y los contaminantes artificiales de fuentes fijas. Dentro de los móviles tenemos los barcos, los autos y los aviones que generan dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Y tenemos esas fuentes fijas que son contaminantes primarios, como por ejemplo aquellos que generan las industrias, dióxido de carbono, óxidos de azufre y metales pesados, altamente contaminantes también para la atmósfera. Entonces, si ustedes observan, exactamente, José Alfredo, también las motocicletas móviles aportan dentro de estos contaminantes primarios artificiales.
Entonces quiero que ustedes vean cómo esos contaminantes primarios que acabamos de mencionar, diferentes óxidos que por su tamaño de partícula pueden quedarse retenidos en la atmósfera y generar otros procesos como por ejemplo el smog fotoquímico, esos contaminantes primarios pueden desencadenar diferentes reacciones químicas, ¿sí? A partir de la radiación ultravioleta, recordemos, radiación proveniente del espacio y que irradia, en este caso a la estratosfera, entonces se pueden llevar a cabo reacciones químicas con esa radiación incidente y generar algunos contaminantes secundarios que se van a depositar de forma húmeda o de forma seca. ¿Qué quiere decir esto? La deposición húmeda pues hace referencia a esos, bueno, esa deposición húmeda indica que esos contaminantes se pueden quedar retenidos en la lluvia, en la nieve, en la agua-nieve o en la niebla. Y esa deposición seca es un tipo de deposición ácida y se produce cuando los gases o el polvo se vuelven más ácidos. Van a tener una contribución importante, por ejemplo, en el fenómeno de la lluvia ácida. ¿Listo? Entonces, pues aquí básicamente podemos hablar de dos procesos, de la ignición y de la emisión. Esta ignición pues está asociada a la presencia de recursos naturales como sustancias, vibraciones, luz, radiaciones, calor, ruido en el aire, el agua y el suelo. ¿Listo? Y pues esta emisión habla de la descarga a la atmósfera de diferentes materiales. Listo. Entonces aquí hay algunos otros ejemplos también que podemos considerar como fuentes contaminantes del aire, algunas fuentes fijas puntuales como las chimeneas, algunas fuentes móviles como los carros, algunas fuentes dispersas como por ejemplo, y aquí hay varias industrias que ustedes también han elegido, que hacen parte de las fuentes contaminantes del aire, como las quemas a cielo abierto, la explotación minera y las actividades agropecuarias. Hacen parte de las fuentes dispersas o fuentes contaminantes de aire. ¿Por qué son tan nocivas cada una de estas fuentes? Porque son capaces de producir gases, material particulado como polvo, olores y ruido, diferentes tipos de contaminación que inciden directamente a la atmósfera. Listo. Y aquí, pues ya para finalizar, quiero que ustedes vean esa incidencia que tiene entonces, ya como para reunir un poquito estos conceptos de los que hemos venido hablando, las diferentes emisiones que pueden generarse en la superficie terrestre. Entonces podemos tener aquí las diferentes emisiones naturales y antropogénicas desde la Tierra generadas por las ciudades, ¿sí? por la metrópoli, las industrias, la agricultura, el polvo de desiertos, la quema de biomasa, el ganado, el transporte, incluso el transporte marítimo que también genera emisiones de azufre. Recordemos que el azufre está presente también en la hidrosfera en forma de sulfatos o en forma de sulfuros, entonces aquí también por evaporación del agua se pueden generar emisiones de azufre al ambiente. Entonces tenemos emisiones tanto naturales como antropogénicas, como ustedes ven, que llegan a la troposfera. Recordemos que aquí tendríamos la troposfera. Entonces, esos gases que llegan a la troposfera pues sufren diferentes transformaciones químicas. Por la presencia de energía también se puede llevar a cabo la producción de ozono. También podemos ver entonces cómo más arriba, donde tenemos entonces la estratosfera, esos halocarbonos o compuestos clorofluorocarbonados que provienen de estas actividades antropogénicas pueden llegar hasta esta capa, destruyendo el ozono que se ha producido también en la troposfera. Transformaciones químicas que se llevan a cabo por procesos fotoquímicos, como los que les expliqué previamente, de alta energía, formación de compuestos inestables, altamente reaccionantes, que van a provocar la destrucción de la capa de ozono. Bueno, entonces aquí finalizamos con dos procesos, que es el proceso de efecto invernadero y smog fotoquímico. Entonces les voy a compartir un momentico la asistencia para que por favor me regalen sus datos de asistencia. Ya estamos terminando, chicos, en 5 minuticos. Entonces, por favor, diligenciamos la asistencia por aquí. Listo, por aquí José Alfredo pregunta:
Profe, ¿qué tan cierto es que en cada gota de lluvia está presente una micropartícula de polvo? De ser así, la atmósfera podría tener su propia microfauna y microflora que pueden llegar a generar componentes químicos. Listo, José Alfredo, esa es una pregunta muy interesante y además de interés reciente. Quizás ustedes han escuchado un poquito acerca del polvo que se genera en los desiertos como el Sahara. Entonces, efectivamente, hay una alta preocupación por la generación de partículas de gran tamaño que están quedando retenidas en diferentes fuentes, o como por ejemplo en la lluvia, en la nieve, en la niebla, y efectivamente pues esto puede desencadenar algunos otros procesos que están siendo estudiados en la actualidad por ingenieros ambientales dedicados al estudio de la contaminación atmosférica. Sí es posible que la lluvia almacene micropartículas, pero precisamente se está estudiando cuáles son los efectos de esas micropartículas que pueden estar asociados a lo que tú comentas acerca de su propia microfauna y microflora, pero son estudios realmente muy recientes, José Alfredo, y que de hecho si ustedes consultan en algunas revistas se habla mucho del polvo generado en los desiertos y su incidencia en la contaminación atmosférica. Entonces, aquí quiero que vean otro de los efectos, que de hecho es el efecto invernadero, es un efecto natural, es un fenómeno natural e incluso beneficioso que mantiene la temperatura del planeta. Este efecto invernadero se deriva pues básicamente de la absorción de la radiación infrarroja que proviene del Sol. Esa radiación infrarroja que ingresa desde el Sol, parte de ella queda retenida en la superficie terrestre, incluso en la troposfera, y otra tanta es irradiada nuevamente al espacio. ¿Qué es lo que permite que quede almacenada esa radiación en la superficie terrestre? La presencia de gases de efecto invernadero. ¿Saben ustedes cuáles son algunos de estos gases? ¿Será que podrían mencionarme cuáles son los gases de efecto invernadero, si se acuerdan de alguno de ellos? De hecho, los hemos El, mencionado. el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso. Exactamente, exactamente, Verónica, ¿verdad? Sí, señora, es que los estaba estudiando porque como yo elegí el sector de la ganadería, que es uno de los que actualmente más contamina tanto el recurso aire como suelo y fuentes Ujú. hídricas, estaba mirando lo que investigué hace unos días que también contribuye a lo que usted decía, al cambio climático. Perdón, Exactamente. profe. Bueno, No, perfecto, sí. perfecto, Verónica. De hecho, así es. Y es precisamente lo que tenemos que estudiar dentro de cada industria, cuáles son, estamos hablando de residuos en general, pero también podemos hablar de esos gases que están siendo emitidos por esas industrias que ustedes han elegido. Y como tú lo dices, pues en el tema del ganado, normalmente pues uno de los gases que se produce en mayor concentración es el metano. Esos gases son necesarios para el proceso de efecto invernadero porque permiten retener la radiación infrarroja. Eso es importante, nuevamente lo digo, para mantener el calor en la Tierra. ¿Sí? Normalmente en las zonas desérticas esa concentración de gases de efecto invernadero baja considerablemente en las noches. Por eso se dice que en los desiertos, bueno, yo nunca he estado en un desierto de noche, pero se sabe que el clima es bastante frío en comparación con el clima que hay en el día, que sí es un clima caluroso por la presencia de polvo y de otras partículas que retienen la radiación infrarroja. ¿Qué desencadena la concentración de gases? Hay una concentración de gases permitida, pero cuando esa concentración supera la cantidad permitida en el aire, vamos a tener un sobrealmacenamiento de esa radiación infrarroja, es decir, la radiación que antes estaba proyectándose nuevamente al espacio está quedando retenida, ¿sí? Y es precisamente por la alta concentración de gases de efecto invernadero. Al haber una mayor concentración de esos gases producido tanto por fuentes naturales como antropogénicas, principalmente antropogénicas, es que se genera el calentamiento global por la mayor concentración de esos gases. Listo, para que lo tengan en cuenta y lo asocien también estos fenómenos o estos efectos a su diagrama de Ishikawa. Y por último, listo, Emilson. Por aquí Emilson nos dice, por ello en las zonas ganaderas es de mayor contaminación
Por el metano, exactamente. Desafortunadamente, cuando se hace ganadería extensiva o se hace realmente un abuso del terreno en términos del uso para ganadería, pues se produce una sobregeneración o se genera una gran cantidad, una concentración muy alta de metano que realmente supera los niveles permitidos. Y por último, pues tenemos el smog fotoquímico, que también puede ser un efecto dentro de esas causas de contaminación. Este se refiere a un problema medioambiental, de hecho, este nombre proviene de la abreviatura de las palabras inglesas smog, que significa humo, y fog, que significa niebla. Entonces aquí ustedes pueden ver una foto de este fenómeno o este problema ambiental de smog fotoquímico, que es un problema que afecta a las grandes ciudades. Ejemplos, Bogotá, una de ellas a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, la India, que es considerado uno de los países con mayor cantidad de smog fotoquímico. Perú está liderando la lista en cuanto a países latinoamericanos. México también, por la alta concentración de ciertos gases que son los que generan este smog fotoquímico. Listo, por aquí, exactamente, Medellín, desafortunadamente por la forma que tiene la ciudad y por las altas montañas, pues ese smog queda retenido allí y por eso se ve esa neblina de gases, incluyendo también los gases de efecto invernadero. Profe, Exactamente. yo Ajá. le cuando estuve en Bogotá hace 2 años, yo presencié esa parte en Puente Aranda y cerquita de Suba, por ahí. Eso que Uh-huh. usted menciona del smog, es como, se ve el aire como más gris, como más oscuro el cielo. Exactamente, y Y tiene el aire, sus sí, jornadas, ¿no? sí señora, y el aire es más pesado. El aire es más pesado, de pronto tú lo debes sentir más si estás al nivel del mar, ¿no? En Sucre. Claro, Sí. No, profe, en Medellín Valledupar, tiene, profe. Ah, Valledupar. tiene una alta Ajá. concentración de smog debido al alto comercio y a las altas industrias Ujú, que hay allá. ujú. Se dijo que era la ciudad más contaminada aquí en Colombia y debido a eso se trató de hacer un control y este número alto que había de contaminación al parecer bajó un poco. Perfecto, claro que sí. De hecho, aquí también tus compañeros están mencionando, precisamente se debe también a la topografía del lugar, pero efectivamente el abuso de estas actividades antropogénicas pues ha desencadenado en una mayor producción de smog fotoquímico, exacto. Entonces ahí entre Bogotá y Medellín están liderando, pues digo, no es una competencia, pero desafortunadamente ha sido un motivo también de varios decesos, de varias muertes, porque realmente la contaminación, sobre todo la atmosférica, pues desencadena en un montón de complicaciones a nivel de salud. Por ejemplo, en México, normalmente en la semana pueden tener un día de contingencia ambiental. Si la gente salía a hacer deporte, ya no puede hacerlo porque es tan alta la cantidad de smog fotoquímico que es imposible respirar. Incluso los niños no van a las escuelas y esa es una técnica habitual, día de contingencia ambiental y todo el mundo se queda en sus casas. Entonces, digamos que esto es ocasionado también por sustancias como el ácido nítrico, óxidos de nitrógeno. Bueno, debemos tener en cuenta que sustancias como el peróxido de nitrógeno se utilizan en diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, en el blanqueamiento de diferentes textiles, incluso en el blanqueamiento de alimentos, blanqueamiento dental, el peróxido de hidrógeno también, pues es una sustancia importante, pero se está haciendo un uso mayor en los últimos años. El peróxido de nitroacetilo, que es un compuesto que se utiliza sobre todo en la industria farmacéutica, y también en la producción de nylon. Entonces son sustancias que impactan negativamente y pues aumentan la producción de smog fotoquímico. También importante el dióxido de nitrógeno. Normalmente este smog fotoquímico puede tomar una tonalidad naranja y es precisamente por la alta concentración del dióxido de nitrógeno. ¿Listo? Todos estos compuestos dan lugar a una atmósfera irritante, nociva y en algunos casos tóxica. Entonces, bueno, déjenme revisar. Julio nos dice por aquí, en Medellín se presenta 2 veces al año por las condiciones meteorológicas. Listo, Julio, gracias
por tu aporte. Janet nos comparte un enlace, no sé si es el de asistencia, chicos. Les recomiendo, por favor, diligencien el listado. Ya con esta partecita finalizamos. Listo, debemos Profe, revisar. Señora. una pregunta. Bueno, aquí la ciudad en la que yo estoy, el problema de contaminación no solo se da por la ganadería, sino también por la minería. Ujú, Y estando, bueno, cuando estudiaba en el SEAD de aquí, visitamos la zona de las aguas de Ibirico, ujú, allá que hay una estación de monitoreo de contaminación atmosférica ujú, y, y un experimento sencillo que se hizo de colocar una sábana blanca, ujú. menos de nada se puso oscura, se puso negra y no solo la contaminación no solo afecta al donde está la mina, sino a la población que está cerquita por las enfermedades que resultan de la explotación minera. Y claro, del tamaño de partícula, si realmente, Sí, desafortunadamente, como son partículas que viajan en el aire incluso a gran velocidad y desencadenan otras reacciones en la atmósfera, no solo quedan localizadas, a diferencia del agua y el suelo, son moléculas que se distribuyen en la zona y son arrastradas por el viento. Entonces, de hecho, hay zonas de monitoreo, claro que sí, y de hecho vamos a hablar en la primera parte de nuestra próxima web de cómo se realiza la toma de muestreo para analizar la calidad del aire y cómo son los tipos de muestreo. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Es bien interesante porque también podemos ver qué se está haciendo a nivel nacional para tratar de disminuir esa contaminación ambiental. Y definitivamente necesitamos mayor cantidad de ingenieros ambientales que puedan proponer alternativas, dado que está ganando velocidad el proceso de contaminación versus las alternativas que estamos generando desde nuestras áreas. Listo. Bueno, me comentan por aquí, creo que tienen dificultades para diligenciar la asistencia. Quisiera saber si de pronto tienen alguna duda adicional, ya estamos finalizando. ¿Tienen alguna duda extra, chicos? yo tengo una, pero se la comunico por el Skype, ya se la dejé ahí. Ah, Es- listo. Vale, bueno, Verónica. Claro que sí. Muchas gracias, Adelaine. Creo que Bueno, eh, doctora, quería comentar algo. Aquí sí, en el señor. municipio donde resido, en el Ujú. municipio donde resido, municipio de La Cruz, en el departamento de Nariño, Ok. hay una problemática muy grande lo que es la contaminación atmosférica debido a las ladrilleras que Ujú, pues no cumplen con las normas y, por ejemplo, las chimeneas están muy bajas y también pues están cerca a zona donde hay viviendas y esto ha afectado mucho en problemas respiratorios a los habitantes cercanos. ujú, También hay que tener en cuenta que las personas que viven cerca a estas ladrilleras son las mismas familias que trabajan en ello. Entonces, esto ha afectado mucho mm. y no ha habido como un orden en ello, como de exigir normas y exigir que las chimeneas cumplan con al menos los 12 metros que son lo que exige la norma. Claro que sí. Y me imagino que no es una práctica reciente, o sea, es una práctica que lleva ya muchos años, ¿verdad? Sí, efectivamente, tutora, esto ya es algo que viene de varias familias atrás y es algo que han hecho, pero obviamente no es algo que esté tecnificado Ujú. o que le esté haciendo seguimiento o que se esté cumpliendo con unas normas para tratar de que el humo pues no afecte a las personas que viven cerca. Claro que sí. Bueno, y de verdad que es un problema que puede, de hecho está en aumento, ¿no? Y desafortunadamente si no hay métodos de control en este momento, va a ser bastante difícil incluso en algún momento para poder habitar en ese lugar. Te digo, por el tamaño de partícula que se genera, sobre todo en las ladrilleras, y como tú dices, los procesos de combustión que generan productos nocivos, dióxido de carbono, dióxidos azufrados, entre muchos otros. Sí es grave y bueno, es importante que podamos hacer un registro de esos datos, incluso en algún momento ustedes que ya son de últimos semestres, por llegar a intervenir mediante un proyecto de investigación, un proyecto de tesis que pueda tener esas variables, ¿no? Vayan identificando también esos problemas porque también se pueden convertir en soluciones en la medida en que ustedes más adelante puedan hacerlo incluso un proyecto de tesis, ¿por qué no? También sería interesante
Y te agradezco muchísimo también por compartirnos el aporte y tu experiencia. Listo. Y por aquí José Alfredo dice, Norman, te voy a recomendar, creo que nosotros estamos en Skype, compárteme a través de mi Skype tus datos para poderte incluir en el listado de asistencia. Listo. Y José Alfredo nos dice, profe, yo pienso que se debe actuar, diseñar planes de ordenamiento territorial de las industrias generadoras de gases de efecto invernadero. Esto es en realidad sobrepoblación en las zonas industriales y por eso la afectación de la capa de ozono y por ende la salud humana. Listo, José Alfredo, te agradezco muchísimo por el aporte. Esas, por ejemplo, son intervenciones importantes que podemos incluir en nuestro mapa de juicios de valor en la parte del juicio categórico. ¿Listo? Importante que lo incluyamos ahí. Listo, chicos. Bueno, muchas gracias, Jenny. Gracias, José, a los que se están despidiendo por aquí. Les agradezco muchísimo por su puntualidad, su asistencia, su acostumbrada asistencia. Y bueno, pues si no tenemos más preguntas, recuerden que nos vemos el sábado en nuestra práctica, en nuestro componente virtual. Recuerden, 4 de la tarde. Hacemos una jornada introductoria. Vamos a explicar básicamente la dinámica y de allí en adelante voy a estar conectada para poder revisar sus aportes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, David. Emilson, una feliz noche. Que descanse. Feliz noche para Profe, todos. Sí, una señora. pregunta. Yo tengo una duda con el trabajo de Gracias, que laboratorio descanse. Bueno, gracias, Yuri. Que descanses. Dime, Verónica. y quería que su merced me lo explicara Claro que ahorita. sí. Aprovecha.